Jóvenes ilustres, ¿cómo les va? Los saludo con mucho gusto y pues aquí estamos ya en nuestra tercera clase, tercera sesión de nuestra materia Filosofía y Epistemología de la Educación. Hemos hecho ya un recorrido intelectual, por supuesto, y espero también que esta cápsula sea de la mejor forma y pueda ayudar en efecto para ir comprendiendo cómo está constituido cada una de estas sesiones, cada una de estos apartados. En efecto, ya se entregó lo que fue la sesión 1 y 2 de nuestra materia y, por cierto, felicidades, han obtenido pues la mayoría una excelente calificación. Ahora viene la entrega ya del módulo número 3, que es para el 5 de noviembre. Falta 4 días. Todavía existe tiempo, por supuesto, pero bueno, vayan organizando con tentativa, con templanza este procedimiento y estoy seguro que va a ser de la mejor manera. Recuerden esto, siempre existe la pregunta, ¿cómo aprendemos? ¿De dónde viene el conocimiento? Si el conocimiento es desde nacimiento, como muy bien comentó René Descartes del siglo XVII, que publica varias obras, por ejemplo, tratados sobre música, las pasiones del alma, discursos sobre el método, meditaciones metafísicas. Él en efecto menciona que hay cierta herencia de los padres en nosotros. Obsérvense. A veces somos propensos a adquirir ciertos conocimientos, a veces tenemos ciertas limitaciones en poder llevar a cabo y sobre todo reformular una buena estrategia de conocimiento, pues a veces es muy complicado, ¿no lo creen? Poder abordar un mundo que a veces no conocemos, pero como que somos propensos a algo. Por ejemplo, ustedes que han decidido estudiar una carrera, pues se han de preguntar, bueno, cómo y de qué forma he tomado esa decisión. Claro, va conforme, en efecto, de lo que es parte de su vocación, pero hay como una herencia de los padres. Comentaba el propio René Descartes. Pero sabemos muy bien que también influye la sociedad en nosotros como personas, en la parte de las ideas. A eso, en efecto, le llamamos empirismo. Proviene curiosamente, por ejemplo, Aristóteles fue empírico. Él decía que el conocimiento proviene de la experiencia, eso es filosofía, por supuesto. Por otro lado, el propio John Locke llegó a decir que somos totalmente en blanco desde el nacimiento en ese tratado sobre la naturaleza humana. Y tiene razón, en efecto, porque es claro que cuando nacemos tenemos muchas necesidades, limitaciones, que es de vital importancia adquirirla para mejorar en cada proceso, en cada etapa de nuestra propia vida, por supuesto. Bien, eso es precisamente las diferentes posturas. Vimos diferentes escuelas del pensamiento, el idealismo, que dice que todo es producto de la mente, es decir, la mente hace la realidad. Uno de los fundadores fue Platón, fue idealista. Vemos también el racionalismo con el propio Aristóteles, también René Descartes, y vimos también el tema del realismo. El realismo también es de, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, que dice que aunque yo posea cierta característica, cierto abordaje, cierta interpretación de los hechos que pasan fuera de mí, esos hechos también tienen su propia verdad. Por ejemplo, una piedra es sólida, el árbol pues produce movimiento a sí mismo y no es que el hombre influya en ello, pero pasa, por supuesto. A eso le llamamos realismo. Bien, vamos ya con el tema número 3, módulo número 3. Ya les había compartido el resumen de lo que es de la semana 3, pero el día de hoy les voy a compartir nuevamente el resumen. Ya la siguiente semana vamos a tener ya otra cápsula donde les voy a expresar lo que es el resumen número 4 y 5. Vamos caminando, por supuesto. Podemos decir que nos acercamos al final de esta jornada, una jornada literaria, una jornada de afirmación. Ahora bien, cuando ustedes estén en el aula de clases, si alguno se quiere dedicar a esa vocación, se darán cuenta que esas personas que están ahí sentadas tienen experiencias, tienen emociones, sueños, también realidades muchas veces que pues no es de la mejor manera, por supuesto, pero está ahí. Entonces, eso es precisamente la mirada de la filosofía.
Y cuando nos preguntemos, en efecto, de dónde proviene el conocimiento, eso es epistemología de la educación. Como pueden ver, muchas vertientes, mucho auge, mucha acción, pero bueno, eso es lo que conlleva precisamente al tema del análisis de nuestra materia. Bien, vamos al módulo número 3. El día de hoy se las voy a explicar con mucho gusto y ojalá en efecto que sea un proceso de significado en este recorrido de su materia. Bien, vamos a ver un tema que ha sido pues objeto, que ha sido analizado, que ha sido expuesto, que ha sido también de contradicciones. El tema de la felicidad como objetivo de la educación. Y aquí viene esta pregunta, ¿a poco sí la educación nos puede dar la felicidad? ¿A poco realmente eso nos puede dar una satisfacción? Si ustedes, por ejemplo, analizan, vean, claro, no siempre vamos a estar felices, es decir, en algún momento vamos a estar tristes, pero no por eso vamos a perder ese tipo de entidad de la propia felicidad, por supuesto. No por eso la vamos a perder. Entonces, en algún momento, no sé si se han preguntado, estoy seguro que sí, que digan, bueno, estoy estudiando, soy muy afortunado en ello. Y en ese momento surge una gran emoción. A eso le podemos llamar un vestigio de felicidad. Vamos a ver qué dice el módulo número 3 y vamos a ver que en efecto, cómo es posible que la educación sea un objetivo de la misma felicidad. ¿Qué es todo esto? Vamos a ver precisamente lo que es el módulo número 3. Bien, aquí precisamente vamos a poner sobre la mesa nuevamente el concepto que se pronuncia en griego eudaimonía, así como lo escuchan, eudaimonía, que significa felicidad, por supuesto. Y claro, inevitablemente nos vamos a tener que remontar por historia, por peso, por sabiduría, por razón al mundo griego. Como ustedes saben, lo vimos ya en el origen de la filosofía, que surgió en el 585 a.C., con un hombre que se cae al pozo, luego una esclava tracia se ríe, y ahí surge la filosofía, porque es un argumento por el cual no se queda con las cosas del mundo, sino se pregunta un poco más allá. ¿Qué hay detrás de los conceptos? ¿Qué hay detrás de cada uno de esos escenarios que vivimos? Y es importante y es el momento, en efecto, de poder argumentar correctamente. Bien, recuerden que todos, el punto de vista de la finalidad de la filosofía es que todos vamos hacia un fin. Tiene algo de razón, ¿no lo creen? Vamos hacia un fin. No siempre vamos a ser jóvenes, lamentablemente, por supuesto. Vamos a adquirir sabiduría, en algún momento vamos a morir. Como que las cosas tienen así un concepto de finitud. Recordando en efecto la época de la Edad Media que argumentaba San Buenaventura, Alberto Magno, el propio Pedro Abelardo, Pedro Lombardo, Santo Tomás de Aquino, que la historia tiene un proceso totalmente lineal, no es cíclica. Y eso lo tomó la Ilustración, el siglo de las luces, los iluministas, Voltaire, Diderot, Rousseau, donde comentaron que pues la historia no tiene un tinte cíclico, sino lineal. Es decir, vamos hacia un progreso mejor que este presente, por supuesto. Entonces, ese acto, ese fin, decía los griegos, es alcanzar la plenitud de la vida. Ustedes analicen bien, ¿qué es la plenitud? No tener problemas, eso sería imposible. Yo creo que fuéramos a lo mejor semidioses. Eso sería imposible. Aún así tenemos problemas, pero tratamos de mantener siempre la cordura, la confianza en uno mismo y sobre todo darnos cuenta que el día de hoy, siempre ese mañana va a sustituir este hoy, pero siempre lo va a sustituir para un mejor progreso social. Y es ahí donde entra en efecto el tema de lo que es la felicidad. Los griegos comentaban que todos vamos hacia un fin, pero un fin de plenitud. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente será verdad? ¿Realmente será verdad que este tiempo es mejor que el pasado? ¿O vendrá un futuro mejor que este presente?
verdaderamente sin fin de circunstancias, por supuesto, pero bueno, ese es el momento, en efecto, de poder dar cierto acotamiento y acercamiento, por supuesto, en el tema de la felicidad. Muy bien, prosigo. Vamos a ver ahora que si ponemos sobre la mesa qué vivimos, cómo lo estamos viviendo, qué circunstancias podemos estar experimentando. Ya, por ejemplo, este surcoreano muy famoso, este filósofo, que dice que hay que leer nada más una sola cuartilla al día, que descansar mucho, que quisiéramos dormir, ¿no? Descansar, etcétera. Shulhan precisamente ha publicado en la editorial Herder. Él estudió en Friburgo, actualmente vive en Alemania, ya es un filósofo algo veterano, y él precisamente critica esta época donde todo se relaciona con el consumo, y a lo mejor, eso es una hipótesis filosófica mía, a lo mejor eso es la consecuencia del gran deterioro que está viviendo nuestro planeta, porque el consumo que requiere ir explotando lo que se tiene, ¿no? Es posible y ese es como el pie de Aquiles del propio capitalismo. Estamos destruyendo lo que tenemos por el ámbito del consumo, es decir, como tengo más, por lo tanto soy feliz. ¿Qué pasa si no tengo nada? Es que no tengo felicidad. Bueno, es que porque estás depositando tu felicidad en el consumo. Ese es el canon, recordando que la palabra canon significa del griego para recta. Ese es el camino que vivimos lamentablemente. Felicidad más consumo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente será verdad? Es decir, la concepción de propiedades materiales. La felicidad es un camino, en efecto, un acceso al tema del consumo. Si es así, si realmente es verdad esa tesis de que a mayor consumo, mayor felicidad, me parece que entramos totalmente en desigualdad, porque no todos pueden obtener un consumo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente será posible poder ser felices en este siglo XXI? ¿Realmente la educación te brinda esa felicidad o te genera más angustia? Ahorita lo vamos a ver con San Agustín de Hipona. ¿Realmente es verdad o no? Verdaderamente vivimos en un proceso muy complicado, por supuesto. Hay que analizar bien, hay que reestructurar nuestro sistema de valor porque no es posible que sigamos pensando en consumir, consumir, como si de ahí proviene el concepto de la felicidad. ¿No será la felicidad, como comentó Arthur Schopenhauer, una contemplación estética, un atardecer? A lo mejor está con alguien, una buena conversación, con una persona que quieren. ¿No será eso una mayor gloria que tener mucho, mucho consumo? Verdaderamente un gran dilema, por supuesto. Felicidad más consumo, el canon contemporáneo de este tiempo para que ustedes analicen dónde están, ¿no? Recuerden, el estudio, su educación, no es para que se vuelvan más ricos, no, no ese es el camino, no es el camino. Es para que ustedes sean personas críticas de su propia realidad. Eso es precisamente el objetivo de lo que es, en efecto, el proceso de este tipo de materia. Felicidad más consumo. El canon, como muy bien comentó Shulhan, en esta sociedad del cansancio, sociedad de la transparencia, el enjambre. Eso es lo que comenta, en efecto, del tema de lo que estamos contemplando. Muy bien, prosigo. Y aquí precisamente, inevitablemente, tenemos que hablar del concepto del bonus, así como se escucha. El bonus. ¿Qué es el bonus? Tiene relación con el bien. El bien y, en efecto, como la felicidad, es un principio, es un bien por el cual se busca la excelencia, se busca la plenitud. Inevitablemente se hacen las dos preguntas. ¿Realmente puedo ser feliz haciendo el mal? Pregúntense, si es así, ¿qué sentido tiene hacer el bien? Yo me he preguntado muchas veces cuando
voy con mi esposa, vamos a hacer compras, etcétera, y luego reflexiono, bueno, ¿por qué todo se mantiene a través de un orden? ¿Por qué no todo simplemente se va a un caos? ¿Por qué no cada quien hace lo que quiera? Como hemos visto en algunas tragedias como pasó en Acapulco, donde la autoridad ausente como siempre, no nos sorprende. Pero lo que sí nos sorprende es un caos social. Realmente, ¿por qué a ese caos no llegamos todos? ¿Por qué no en este momento se termina todo? Esa es en efecto la tesis de Arrivenson, este filósofo francés, Arrivenson. Arrivenson en efecto menciona ese punto, es decir, si todo, si todo va a pasar, ¿por qué no ha pasado todo en este momento? ¿Por qué no la crisis? ¿Por qué no el caos? ¿Por qué no todo? Verdaderamente es un punto de reflexión. Si yo realmente puedo ser feliz haciendo el mal, ¿qué me impide hacer el mal? En este momento, ¿por qué yo no hago el mal y por qué estoy propenso a hacer el bien? Verdaderamente son puntos de encuentro y de reflexión, por supuesto. Ahora bien, ustedes que se encuentran en un momento de plenitud, en un momento de una satisfacción, de epifanía, podemos decir, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ser feliz yo solo, existiendo tantas personas que sufren demasiado? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo en este momento yo soy feliz? ¿Y por qué las otras personas no lo son? O en algún momento también esas personas fueron felices y yo fui infeliz. Ese es precisamente el punto. Y la acción y el propio empeño de la formación y de ese seguimiento de la misma reformulación, en efecto, de la relación del proceso intelectual, por supuesto. Entonces, la felicidad es relación con el bien. Puedo ser feliz haciendo el mal. ¿Por qué soy feliz en este momento y otros sufren? Eso es de vital importancia que la revisen y sobre todo que la reformulen, por supuesto. Bien, prosigo. Voy a hacer un pequeño recesito, jóvenes, permíteme tantito. Hola, buenas noches. Ilustre Luisa, bienvenida. Tuve que hacer un Bueno, pequeño receso. ¿Cómo estás? disculpa. Bien, gracias. Disculpa, apenas llegué a casa, no me podía conectar antes. Una disculpa. No, no te preocupes, ilustre Luisa Fernanda. De hecho, nadie se conectó, bueno, excepto tú ahorita. Entonces estaba ya grabando una cápsula
Ah, ok. pero me surgió una urgencia, entonces me tuve que desconectar, pero ya estoy otra vez aquí. ¿Cómo has estado? ¿Qué dice el frío? Ay, bastante frío. Aquí en Puebla, mucho frío. Totalmente, sí. Aquí también en el Estado de México ilustre, un frillazo de muerte, de Sí, muerte. viento sobre todo. Sí, claro, claro. Es decir, y fíjate curioso, hemos visto ya el tema de la filosofía, un filósofo de Éfeso, recuerda Luisa Fernández, los que van a escuchar. En Éfeso se escribió uno de los evangelios llamado el Evangelio de Juan, Sí. y ahí existió un presocrático llamado Heráclito. Él llegó a decir que todo está cambiando. Y echemos un vistazo no solamente al hombre, sino a la naturaleza, como que algo está pasando en el mundo, ¿no? Un poco más agresivo, ¿no, Ilustre? Correcto. Sí. Y, y fíjate, curioso, aquí estamos viendo el tema de hoy es el módulo 3, que es la felicidad como objetivo de la educación. Entonces uno, bueno, se pregunta, bueno, ¿realmente la educación nos da felicidad? Ahorita la vamos a ir viendo, por eso estamos aquí revisando, Ilustre Luisa Fernanda. Ok, de acuerdo. Perfecto. Muy bien, ya estamos aquí en el módulo número 3. Prosigo ya la narrativa. Recuerde muy bien que existía aquí dos preguntas, es decir, ¿puedo ser feliz haciendo el mal? Si es así, pues, ¿qué me impide hacer el mal? Es decir, ¿por qué hacemos el bien? Como les comenté un poco de este filósofo francés, Arribenson decía que si todo ya está hecho, ¿por qué no ha pasado ya todo? Es decir, ¿por qué no en este momento nos vamos al caos? ¿Por qué existe un orden? ¿Por qué nos comportamos adecuadamente? Sin duda alguna son temas pues de vital importancia. Y también la otra pregunta es, ¿por qué en este momento yo soy feliz y hay otras personas que sufren? Es posible que en algún momento esas personas han sido felices y yo he sido infeliz. Sin duda, un gran auge, por supuesto, y una reflexión totalmente, pues, que nos manifiesta cierta preocupación también. Muy bien, vamos a ver entonces el tema de la felicidad. Ya la vimos ahorita en esas preguntas. Ahora nos vamos a remontar a un filósofo que ya les platiqué un poco, perteneció a la filosofía antropológica, como muy bien comentó Nicolás Abagnano, el existencialista, que nos brindó esa maravillosa obra, Historia de la Filosofía. Y Sócrates, pues lamentablemente eh, fue condenado a muerte y a tomar la cicuta, murió en el 399 a.C. Él nos dejó el tema de la mayéutica, se utiliza mucho en la educación, lo que es hacer preguntas para que el alumno pueda interiorizar las preguntas, pueda hacer respuestas y en algún momento pueda parir su propio conocimiento. Por eso de ahí viene la mayéutica. La mamá de Sócrates fue partera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un docente? Un docente es partero, un docente es comadrón. Ayuda en ese movimiento a que el alumno dé a luz. Y eso es precisamente el objetivo de la educación, que nosotros demos a luz un buen conocimiento, lo que hizo Sócrates. Sócrates, en efecto, asociaba la felicidad con el tema del conocer, con el tema del saber, con el tema del conocimiento, con la acción de adquirir nuevas y habilidades, sabidurías. Él, de hecho, llegó a decir que el mal es pura ignorancia. Si la persona realmente conociera qué es el mal, no haría el mal. Sin duda alguna es un tema controvertido en estos tiempos, porque sabemos que hay gente que sí sabe qué es el mal, aún así lo hace. Entonces, si Sócrates tuvo razón, ¿quieres comentar algo, ilustre Luisa? No, le iba a decir que sí, que claro que es algo controversial porque hay gente que sí sabe lo que está haciendo y aún así decide hacerlo. En efecto, una de esas maravillosas cualidades que tiene el ser humano, que no lo tienen los animales, es el tema de la libertad. Es decir, eh, los animales no tienen libertad porque ya están hechos, ya están constituidos. El ser humano no está aún constituido, por eso se le llama educación eso. Es decir, la libertad es llegar a ser, no ser. Entonces, lo comentas bien, ilustre Luisa,
sobre ese tema también del seguimiento, del auge. Entonces, lo que nos dice el propio Sócrates reafirma el objetivo del módulo 3, porque la felicidad como objetivo de la educación, entonces, según Sócrates, entre más aprendemos, entre más nos eduquemos, mayor será nuestra satisfacción de felicidad. Es lo que dice Sócrates, pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hubo otro filósofo que fue platónico, que por ahí tiene sus libros, Las Confesiones, La Ciudad de Dios, que se traduce como Civitates Dei, es una palabra latina, Civitates Dei, la ciudad de Dios. Son obras, en efecto, por el cual San Agustín decía, y eso va a contrastar con lo que dijo Sócrates. Dijo San Agustín de Hipona, en el libro Civitates Dei, dice, entre más aprendas, más serás miserable. ¿Cómo crees, profesor? Sí, contrasta, vean, con lo que comentó Sócrates con el tema de la felicidad. Para San Agustín de Hipona, claro, lo dice en tema también crítico, pero entre menos sepas, al menos tu propia inocencia te va a proteger de la desgracia que tiene a veces el saber tantas cosas y al menos podrás ser feliz con lo que tienes. Es lo que comentaba San Agustín de Hipona. Es lo que comentaba, por supuesto. Entonces, hay dos contrastes aquí, jóvenes, en el módulo 3. Por un lado, me parece Luisa Fernández, los que van a escuchar, como están estudiando, según Sócrates, están adquiriendo el conocimiento y la felicidad, por supuesto. Y por otro lado, dice San Agustín, bueno, cuidado, entre más sepas, más serás miserable. Qué curioso, ¿no? Qué curiosa afirmación. Lo que sí es que a veces te angustia mucho en saber cosas que los demás no saben. Y claro, como sabes mucho, criticas más y sufres más, ¿no? Eso es precisamente lo que comentó Sócrates. Si alguien quiere revisar las obras de Sócrates, Sócrates no escribió nada. Las obras que nos han llegado son, por ejemplo, del propio eh, Genofonte, que escribió por ahí Memorias de Sócrates, Aristófanes, Tratado de las Nubes, Platón, los diálogos, la Apología Socrática, lo que es el Fedro, el Tratado del Alma, etcétera, etcétera. Ahí pueden encontrar al propio Sócrates. Por eso mucho se ha dicho que si realmente Sócrates fue invento de Platón o realmente el Sócrates sí existió, por supuesto, pero no sabemos si realmente lo que él dijo lo dijo él o lo dijo su discípulo. Es un verdadero misterio hasta este momento. Eso es lo que dijo Sócrates. El conocer te brinda la felicidad. Ustedes darán su juicio, por supuesto que sí. Muy bien, bueno, aquí ya me regresé. Prosigo. Ok, perfecto. Muy bien, vamos ya con Aristóteles. De hecho, lo menciona ahí en el módulo número 3. Aristóteles tiene obras, tiene 14 libros que se llama Metafísica. Recuerden que esa palabra no es de fantasmas, no es de ovnis, nada de eso. La metafísica no, Aristóteles no le llamó así, por supuesto. Le llamó filosofía primera. Ya ese nombre se lo puso uno de los directores de la escuela de Liceo, llamado Andrónico de Rodas, en el primer siglo antes de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban después de la física, había libros que estaban acomodados y había libros que estaban después de la física, ¿no? Por eso le llamaron metafísica. 14 libros de metafísica, tiene por ahí también un tratado de historia de los animales, tiene también 3 tratados de ética, ética nicomaquea o ética a Nicómaco. Recuerden que Aristóteles tuvo 2 hijos, Pitias y Nicómaco. Uno de esos libros no se lo dedicó a su hija, porque recuerden que había machismo en esa época, cosa extraña, ¿no? Todavía pasa en este tiempo, por supuesto. Pero se lo dedicó a su hijo Nicómaco. Y en efecto, en ese tipo de seguimiento, el propio Aristóteles nos va a brindar sobre el tema de lo que fue
el concepto de lo que es la felicidad. Recuerden que para Aristóteles la felicidad está depositado en el concepto de la virtud, en el concepto del arete. Ahí, es decir, si entre más virtud tengas, mayor tendrás la capacidad de poder adquirir la felicidad. Es lo que dice el propio Aristóteles, por supuesto. Ustedes darán su punto de vista y claro, por supuesto, ese es parte del propio seguimiento y de la propia forma como se va dando este punto de vista según Aristóteles. Ahorita les voy a mencionar algo más. Ilustre Luisa Fernanda, ¿quieres mencionar algo? Yo quería hacerle una pregunta Sí, de hecho, desde la sesión pasada, pero se me olvidó. ok, Que adelante. si hubo en esa época alguna filósofa mujer. Sí, buena pregunta, de hecho, ilustre Luisa Fernanda. Eh, como tal, en esa época, la época del siglo IV, la época de oro, como tal, no. Hubo una filósofa, pero perteneció a la corriente del cinismo. Hoy te voy a contar la historia, ilustre Luisa Fernanda. De acuerdo. En la época, en el siglo IV, donde vivió la época de oro de la filosofía, Sócrates tuvo a su esposa, pero su esposa no fue filósofa, se llamó Jantipa, era una mujer muy brava, muy enojona. El propio Aristóteles, curiosamente, su hija Pitia sí hizo algún acercamiento a la filosofía, pero como tal no. Una vez pasando la época de oro de la filosofía, a partir del siglo III, ilustre Luisa Fernanda, surgió un movimiento, una escuela del pensamiento llamada el cinismo. Ujú. La palabra cínico proviene de la voz griega kinos, que significa perro. Es decir, la palabra cínico significa perro. Por eso tiene razón cuando alguien le dice, eres un cínico, eres un perro, ¿no? Ujú. Yo creo que es una agresión totalmente fuerte, por supuesto. ¿Quién fue el fundador? Fue Antístenes. Luego vino su discípulo llamado Diógenes. De hecho, aquí en la casa yo le puse un perrito que teníamos con mi esposa, Diógenes, el perro, ¿no? No, de hecho, teníamos un perrito gordito que le llamé Diógenes porque le hacíamos alusión en honor a Diógenes, el perro, ¿no? Sí. Sí, exacto, exacto. Entonces, Diógenes, voy para allá, voy para la filósofa. Quiero que veas el escenario. Y este, pues Diógenes vivía en un barril, ilustre Luisa Fernández, los que van a escuchar, como el Chavo del Ocho. No sé si viste la serie del Chavo del Ocho. Sí, claro. Vivía en un barril, y de hecho de ahí lo tomaron de Diógenes. Diógenes vivía dentro de un barril. Y con las enseñanzas de Diógenes, pasó al cinismo un hombre muy rico. De hecho, ese dinero se lo regaló a los pobres. Este filósofo se llamó Crates. Crates fue esposo de una de las filósofas famosísimas de la época ateniense, de la época de los cínicos, llamada Hiparquía. Ahí está la respuesta, Luisa Fernanda. Sí hubo filósofas, Ok. llamada Hiparquía. Hipar- Hiparquía. Hiparquía, exactamente. Hiparquía, ella fue cínica. De hecho, recordando ilustres, también Luisa Fernanda, en la época griega, cuando una mujer se casaba, ya no salía de su casa. Las mujeres solteras, curiosamente, tenían más libertad, podían andar caminando, etcétera, pero cuando se casaban, ya no salía de casa. Qué destino terrible, ¿no? Ilustre Luisa Fernanda. Pues hasta la fecha sigue existiendo eso. En efecto, sí, yo creo que, y curioso, la educación lucha contra esa fatalidad. Es decir, en tu caso, que tú estudias, te preparas, estás generando una ruptura de paradigmas sin duda alguna. Sí. Por supuesto, entonces Hiparquía, bueno, de hecho se cuenta la historia de Hiparquía. Hay un libro que se llama de Marty Cowen, un filósofo inglés. El libro se llama Cuentos Filosóficos.
narra cómo Hiparquía le gustaba estar en reuniones. En esa reunión había puro hombres conversando, etcétera, ¿no? Entonces ella estaba ahí y conversaba con los hombres de un altísimo nivel filosófico. E inclusive llegó un momento que se quitó la ropa en público. ¿Por qué? Porque ella decía, este cuerpo es un cuerpo mortal, este cuerpo quiero que ustedes me aprecien por mi intelecto, no por mi cuerpo. Como pueden ver, había también esa lucha constante de la mujer a lo largo de los siglos, apreciarla por su intelecto, por sus habilidades y no por la parte pasional. Esa es la lucha de siglos, ¿no? Ilustre Luisa Fernanda. Totalmente. Ella fue una de las filósofas famosísimas llamada Hiparquía. Hiparquía. Ya, claro, a lo largo del tiempo, ya dejando la época de la filosofía griega, hubo otra filósofa famosa, claro, Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, el Fénix de México, fue del siglo XVII aquí en México, ¿no? Ella fue Sor Juana Inés de la Cruz aquí en la filosofía latinoamericana, pero en el siglo XIII hubo otra filósofa llamada Eloísa. Eloísa. Ella fue una filósofa brillante, de hecho tuvo su novio llamado Pedro Abelardo. Pedro Abelardo tuvo un fin triste. Su tío se enteró que tenía una relación con este filósofo Eloísa, su tío de Eloísa. Entran una noche y castran al pobre Abelardo. Lo castran con un cuchillo y pasó terriblemente la noche. Imagínate un dolor terrible, sangrado, terrible. Y de hecho, cuando ellos mueren, muere primero Pedro Abelardo, Eloísa pide que la entierren junto a su amado Pedro Abelardo, el filósofo. De hecho, es la historia de amor maravillosamente, Pedro Abelardo y Eloísa a lo largo de la filosofía. Una gran filósofa, por supuesto. Ok. Ah, bueno, claro, nos falta hablar todavía de Hannah Arendt, la filósofa judía, Simone Weil, una de las feministas, Simone de Beauvoir. Hay grandes filósofos, por supuesto, filósofos que muerden fuerte, por supuesto, el ámbito filosófico. Pero quédate con eso, Hiparquía, la Y para cínica. Exacto, se le conoce como la perra feminista. No es grosería, porque a los cínicos, sí, sí, suena como si fuera en efecto. Pero no, no es grosería. Recuerda que a los hombres le llamaban perro, cínico, a las mujeres perra, por el concepto de cínico, porque era una corriente. Cínicos, perros, no, cínica, perra. Por eso le llamaban la perra feminista. Hiparquía. Ok. Exactamente, sí, suena como una agresión. Imagínate, este grupo de feministas son unas perras. Oye, ¿qué pasa? Terrible, sí, por supuesto, sí, claro. Bien, estamos ya con Aristóteles. Como saben, Aristóteles fue discípulo de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere en el 323. Aristóteles muere un año después. Aristóteles comentaba, en efecto, que una de las tareas de la razón, una de las tareas del arete, es que podamos dominar las pasiones. ¿Qué pasiones son esas? Por ejemplo, he comido el día de hoy y quiero seguir comiendo. Hay que dominar la pasión, por supuesto. He obtenido a lo mejor cierto trabajo que me da estabilidad, pero por mi codicia quiero más y eso me está generando un cansancio tremendo en mi propia formación de vida. Esas son las pasiones que decía el propio Aristóteles. Por lo tanto, el propio Aristóteles en su libro Ética Nicomaquea o Ética a Nicómaco menciona que una golondrina no hace verano. Eso es importante que no lo olviden. Una golondrina no hace verano. ¿Qué significa esto? Un solo día no es suficiente para ser feliz. Así lo comenta Aristóteles. Y mismo en la ética nicomaquea habla del término medio, que no se les olvide. Si tuviéramos un pequeño pizarrón, pusiéramos una línea recta y en el extremo de esa línea es la injusticia y en el extremo de la otra es
cometer injusticia. Dice Aristóteles que cometiendo injusticias, engañando, haciendo males, no te puedes plantear el tema de la felicidad porque vives cometiendo injusticia. Por otro lado, tampoco si vives, no que hagas la injusticia, no que hagas la injusticia, sino estás viviendo una injusticia, alguien que abusa de ti, etcétera, tampoco te puedes plantear el tema de la felicidad, porque no son las condiciones necesarias. Por lo tanto, si hay hambre, si hay desamor, si hay guerras, si hay tragedias, imposible plantearse el tema de la felicidad, porque hay cosas primarias que es necesario resolver. Lo que comentó Aristóteles, y tiene algo de razón. No le puede decir a alguien, ser feliz, no tengo las condiciones para ser feliz, necesito comer. Por lo tanto, según Aristóteles, la felicidad es un tema de prestigio y es un tema también de gloria. Por eso cuando ustedes estén riéndose, cuando se sientan plenos, den gracias. No sé si eh, tendrán creencias en un ser superior, no lo sé, pero es importante dar las gracias porque a lo mejor se está dando la condición necesaria que decía Aristóteles. No estoy viviendo una injusticia ni estoy cometiendo una injusticia. Ese es el momento de la felicidad. Una golondrina no hace verano. Lo que comentó Aristóteles, dominar las pasiones. Bien, por otro lado, en esa época helenística que existieron los cínicos, también hubo otra corriente llamada la corriente del hedonismo. Recuerden que la cultura espartana trabajaba el hedonismo, es decir, el culto al cuerpo. Si ustedes le echan un vistazo al siglo XXI, muchos son hedonistas, ¿no? Hombres musculosos, ¿no? Mujeres musculosas, oye, cultivado el cuerpo. Pero has cultivado la mente, no me digas esto, no me digas. Eso es precisamente cuando tú platicas con al Dios mío, dice, oh, no me hables, ¿no? Eso es precisamente la gran, tremenda acción que pasa. Pero Epicuro perteneció a la época helenística. Recuerden que la época de oro ya se terminó. Murió Aristóteles, Platón murió durmiendo, Sócrates fue envenenado. Qué triste historia, ¿no lo creen? Y ya la época de oro terminó. ¿Por qué? Porque surgió un fenómeno muy interesante que es importante que no lo olviden. ¿Cuál fue el fenómeno? Se llamó individualismo. Surgió en la época helenística. Cada quien miraba por su propio interés. ¿Por qué? Como hubo destrucción de las ciudades, los gobernantes eran ineptos, cosa rara ahora, no pasa aquí en México, no son ineptos. Cosa rara, ¿no? Eran ineptos. Entonces la gente empezó a perder la confianza en un Estado. Por lo tanto, ¿qué hizo? Se enfocó para sí mismo, cómo solucionar su vida, cómo apoyar a los demás de forma individual y los demás a nivel social desapareció. Ese fenómeno que se vivió en la época helenística, siglo IV, siglo III, siglo II, siglo I, siglo I después de Cristo, actualmente está pasando. Por eso cuando hay tragedias, la gente ya no ayuda porque todos estamos enfocados en nosotros mismos. Individualismo, época helenística. Ahí surgió Epicuro. Epicuro fundó una escuela llamada el Quepos. Esa palabra significa en griego jardín. Quepos. El que dice que la felicidad está en el placer. ¿Quién? Pero abusados. Epicuro tenía razón, se ha malinterpretado Epicuro, por supuesto. Si tengo que comer, tengo donde dormir, tengo lo necesario en la vida, dice Epicuro, sé feliz. Si tengo lo necesario, ¿para qué demonios me estoy angustiando por algo que a lo mejor nunca lo tenga? Y yo creo que el mal de este tiempo se asocia por el tema del consumo. Ese es el problema del mundo. Es decir, el mundo lo estamos acabando por el tema del consumo. El que tiene más, tiene mucho más.
Por ejemplo, en las cumbres que hace la ONU sobre el cambio climático, la gente que está en contra del cambio climático llega en avión. Dices tú, Dios mío, hubieran llegado caminando, llegan en avión. Es decir, los males que estamos viviendo no es que nosotros lo provoquemos, la han provocado el exceso de los grandes capitalistas que explotan los recursos a gran escala. Es como, por ejemplo, el tema de la pobreza. Plantéense esto. Es decir, ¿por qué hay pobres? Yo no lo provoqué. La ha provocado los que tienen mucho. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿yo por qué voy a tener que solucionar eso? Lo tienen que solucionar los que lo provocaron. Ese es el análisis que se hace en este momento. Ojo, no estoy diciendo que sea verdad, pero es importante que analicen. Epicuro, si tengo todo, soy feliz. Si tengo lo necesario, ¿para qué demonios busco algo más? Es como el tema del desamor. La gente gasta mucho cuando está sufriendo. La gente gasta mucho cuando tiene desamor, ¿no? Es como entrar a un Sambor, dame 1,000 pesos de amor. Te van a decir, está loco, lárgate. Pero si tú vas a comprar algo, pues no te dicen eso, porque asocias el consumo con la felicidad, consumo con amor. Aquí dice Epicuro, no, si tienes que comer, vivienda, etcétera, o estudias, con eso eres feliz. Yo creo que es importante esta reflexión. Y claro, Epicuro también reflexionó sobre el tema de la muerte, algo que inevitablemente vamos a vivir todos. Todos vamos a morir. Yo cuando tenía 8 años reflexionaba sobre el tema de la muerte. Yo creo que mi vocación filosófica venía desde ese entonces. Todos vamos a morir, pero decía Epicuro, bueno, ahorita no está la muerte, decía Epicuro. El día que ya no estás, llegará la muerte, tampoco te va a ver. Entonces, para que te angustias, ¿no? Hay que vivir, comamos y bebamos, ¿no? Porque esta noche moriremos. No, eso es lo que comentó Epicuro. Por lo tanto, para ya ir terminando la explicación de lo que fue el módulo número 3, la pregunta es, ¿podemos alcanzar la felicidad en este mundo? ¿Podemos alcanzar la felicidad a través de la educación? Nosotros los mortales. Mi respuesta es no en su totalidad. Una parte sí, una parte, pero no en su totalidad. No seremos plenos en su totalidad porque siempre habrá sufrimientos, angustias, preocupaciones. Eso no la vamos a poder evitar, por supuesto. Por lo tanto, el tema de la felicidad es un tema muchas veces imposible de encontrar. A lo mejor será no llegar a esa felicidad, sino lo que cuenta sea el camino, lo que cuenta sea el caminar siempre. Eso es buena afirmación, por supuesto. Bien, ya la siguiente clase, vamos a ver en el módulo número 4, les voy a platicar la historia del filósofo momia, así como lo escucha. Bueno, hay unas momias, los políticos de México son unas momias, ¿no? Pero les voy a contar la historia de un filósofo que en verdad existió y existe. Es el filósofo momia, que nos dejó por ahí algo interesante. Jeremy Bentham se llamó, filósofo inglés. ¿Por qué le llaman el filósofo momia? Que actualmente está su cuerpo expuesto en una escuela. La vamos a ver más adelante, por supuesto, en esa travesía intelectual. Bien, aquí está el resumen, jóvenes. Usted me pueden, el resumen del día de hoy. Me pueden decir, bueno, profesor, usted se ha vuelto loca, esto ya le había pasado, ¿qué le pasa? Simplemente estoy haciendo reminiscencia platónica. Ese es el resumen que va a ser pieza clave para contestar la evaluación de la semana 3 que se va a entregar ya en breve, el 5, espero no equivocarme, de este mes de noviembre. Por lo tanto, vayan con prudencia. Ilustre Luisa Fernanda, ¿qué te llevas del día de hoy? ¿Algún apostillado? Sí, yo creo que muchas cosas reflexionando en la felicidad. Yo creo que la felicidad sí son momentos fugaces que nunca puede ser permanente, como dice usted. Siempre va a haber un suceso difícil, una pérdida, un recuerdo. Entonces yo creo que hay que disfrutar esos instantes que nos llegan
ya sea en compañía de otras personas, el respeto mutuo, el conectar con alguien, la empatía, e incluso una clase como esta, el aprender ahí es donde sí asocio la felicidad con la educación, con el aprendizaje. Porque al final, si nos la pasamos, como decía también usted, en una constante ambición, no vamos a estar satisfechos. Y lo mejor es ir paso a paso con un balance, ¿no? Entendiendo que no lo voy a tener todo, pero lo que tengo o lo que viene llegando a mi vida sí me hace feliz. Es una decisión personal. Claro, por supuesto, Luisa Fernanda, escucho en tu argumento mucha madurez, tiene razón. A veces nos angustiamos por algo que aún no ha pasado, nos angustiamos por algo que no tenemos todavía, pero ¿por qué no enfocarse en lo que tenemos? ¿No? Sí, a mí me gusta mucho una psiquiatra que sigo Ujú. mucho y tiene varios libros, se llama Marian Rojas, Ah, claro que sí. española, yo creo que sí la conoce usted. Y ella siempre dice una frase que es, el 90% de las cosas que me preocupan nunca suceden. Entonces sí, hay que preocuparnos menos porque al final eso trae consecuencias negativas. Claro, por supuesto, sí, tiene razón. De hecho, su papá, esta psiquiatra española, Enrique Rojas, Sí, he leído libros de Enrique Rojas, El hombre light, he hecho una crítica ahí a la posmodernidad, por supuesto, pero interesante, por supuesto. Yo creo que, parafraseando un poco a Enrique Rojas, hay que tener mala memoria con las cosas malas que nos ha pasado. Yo creo que enfocarse en las cosas positivas, ¿no? Ilustre Luisa Fernanda. sí, irlas aceptando y sanando y no cargarlas como rencores o como huecos dentro de uno. Claro, por supuesto. Yo, como les he comentado, yo sí soy partidario de José Ortega y Gasset, el filósofo español, muy vitalista, es decir, la filosofía al servicio de la vida particular, la vida concreta. Y el propio José Ortega y Gasset tiene esta frase: soy yo y mis circunstancias. Si yo no las salvo, nadie las salvará. Es decir, en tu caso, Luisa Fernández, y los que me van a escuchar, nadie va a amar por ustedes, nadie va a ser feliz por ustedes, nadie va a morir por uno. Es decir, la vida está hecha de aspectos de circunstancia y decisiones. No decidimos dónde vivir, es decir, en qué familia nacer, no decidimos nacer en el mundo. Lo que sí podemos hacer es decidir cómo vivir en el mundo. Yo creo que vamos en ese camino, ¿no, ilustre Luisa? Sí, exacto. Perfecto, muy bien. Cuídate mucho, Luisa. Espero que me puedas acompañar la siguiente semana con otra tertulia de filosofía y epistemología de la educación. Ve picando piedra. Sí, maestro, gracias. Bye bye. Hasta luego. Bonita noche. Gracias.